Ahora, digamos que queremos llenar estas posiciones de una manera automática. ¿Por qué? Tomando como ejemplo este vector S, que es del tipo string, digamos que allí queremos guardar una lista de nombres. De repente los nombres de unos trabajadores, de unos alumnos, de cualquier cosa. Para guardar cada nombre tendríamos que llamar a la posición del vector una a una para ir guardando en cada posición un nombre distinto. Es decir, tendríamos que colocar vector S de 0 va a ser igual a ¿qué? Bueno, primero vamos a crear un escáner para tomar valores por consola. Escáner mi S, para decir mi escáner va a ser igual a un new scanner, y aquí adentro simplemente colocamos system.in. Muy bien. Entonces le decimos que la primera posición del vector, ¿ok? Donde vamos a guardar el primer nombre va a ser igual a ¿qué? A mi S punto next line. Ahí lo que vamos a hacer es esperar que la persona introduzca un nombre por la consola y lo guardamos en la primera posición de ¿qué? De mi vector. Entonces, como queremos guardar en este caso serían 5 nombres porque nada más tenemos 5 posiciones, yo tendría que venir acá y escribir vector S de 1 va a ser igual a mi s.nextLine, y luego repetirlo 3 veces más. ¿Para qué? Para llenar las 5 posiciones de mi vector. Sería un poco ineficiente, además de fastidioso. ¿Cómo podemos automatizar esto? Utilizando un vector. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle que se me pasó por alto. El tamaño con el cual se define acá este vector o esta matriz, cualquiera de las dimensiones, puede ser especificado tanto como por un número explícito como por una variable. ¿Cómo es eso? Si yo creo acá una variable cualquiera que tenga un valor, ¿verdad? Este valor de la variable num puede ser tanto un número explícitamente que yo coloqué en código como un número que alguien indique desde afuera. ¿Para qué? Si por casualidad yo le digo a él, indíqueme de qué tamaño es la tabla que quiere crear, entonces me dice, bueno, son de 100 entradas la tabla que quiero crear, o el vector. Entonces yo lo que hago es leer por consola ese número 100, creo una variable que valga 100, ¿ok? Aquí le asigno este número, y luego puedo colocar aquí simplemente num. Y estoy creando de manera, digamos, dinámica un vector de tantas posiciones como el usuario haya ingresado un número. Si él dice que quiere crear algo de 50 posiciones o de 50 espacios, bueno, entonces cuando yo guarde ese número 50 en num, aquí se crea automáticamente un vector de 50 posiciones. De igual manera, como puedo crear tanto vectores como matrices con una variable aquí en vez de un número explícito, puedo moverme en los vectores y en las matrices acá con esa misma variable. Aquí estaría diciendo que la posición 8, porque si num vale 8, sería la, mejor dicho, la novena posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sería la novena posición de este vector. Mi vector de 8 va a ser igual a 100, es decir, puedo especificar la posición que quiero leer o escribir del vector utilizando una variable con un valor numérico. Pero recuerden que tiene que ser una variable con un valor numérico. A partir de ese punto podemos llegar a lo siguiente. Yo puedo moverme dentro de este vector de manera automática utilizando un ciclo. Si yo declaro acá un ciclo for que se mueva desde 0 hasta 5, ¿por qué? Para que se mueva en 5 posiciones, que es el tamaño que tenemos acá de nuestro vector S. Entonces, íntegro igual a 0, íntegro menor que 5 y más. Abro mis llaves, él automáticamente la cierra, y yo puedo decirle que vector S va a ser igual a scanner, o mejor dicho, mi S punto next line. ¿Qué va a hacer este ciclo? Bueno, aquí tengo que especificar la posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos movemos automáticamente dentro del vector? Utilizando la variable que se mueve desde 0 hasta 5, que es i en este caso. Entonces, vamos a hacer ¿qué? Vamos a correr el código línea por línea para ver de cerca cuál es el comportamiento de este programa. Le voy a dar play, pero haciendo un debugging es correcto.
le puse 8 en num, pero mi vector tiene como tamaño máximo 8. Entonces tiene que ser acá es 7. ¿Por qué? Porque la posición más alta del vector va a ser igual al tamaño menos 1, porque comienza en 0 la posición. Recuerden eso por allí. Muy bien, vamos una vez más a hacer una depuración y el programa se detiene aquí. Muy bien. Si corremos paso a paso podemos observar que en primera instancia, o sea, en la primera vuelta del ciclo, i va a ser igual a 0. Eso lo podemos observar por aquí. Buscamos el valor de i. Entonces i va a ser igual a 0. Muy bien. Si i es igual a 0 en la primera vuelta, nos encontramos entonces en la primera posición del vector. Quiere decir, vector s de 0 va a ser igual a ¿qué? A la lectura que se haga por consola. Corremos esto una vez más. Nos vamos acá a la consola para poder escribir lo que queramos escribir. El primer nombre va a ser Tulio. Al darle enter, él automáticamente acá debería hacer el siguiente salto de línea. Muy bien. Si vemos entonces vector s, vamos a observar que en la primera posición tenemos Tulio. Ok, el ciclo se repite. Ahora i se aumenta en un paso. Por ende, i va a ser igual a 1. La siguiente instrucción sería entonces, para i igual a 1, vector de 1, es decir, la siguiente posición del vector va a ser igual al siguiente nombre que la persona introduzca por la consola. Ejecuto acá, me voy a salida, pongo el siguiente nombre, de repente pongo María por acá y sigo ejecutando mi programa. Y puedo observar que la siguiente posición de mi vector tiene como valor María, y así sucesivamente durante los siguientes pasos. Entonces, ¿qué hago aquí? Automatizo una entrada por consola de X cantidad de números, ¿verdad? O cantidad de nombres en este caso, simplemente colocando un ciclo que se mueva desde 0 hasta la posición más alta. Si son 100 estudiantes, bueno, entonces coloco desde 0 hasta 100. Este número que está acá puede ser una variable, que es la misma variable que introdujo la persona de la cantidad de tablas o lo que sea que quiera ella. Y aquí automáticamente introduzco uno después de otro las 100 opciones. Muy bien. Vamos a detener el programa. Y de esta manera podemos básicamente manejar lo que son los arreglos.